Que el Señor Jesucristo derrame de su gracia sobre ustedes. Una vez más, damos la bienvenida a todas aquellas personas que escuchan estos estudios en la palabra del Señor. Bueno, hoy vamos a estar en el capítulo 9 de Mateo y vamos a estar haciendo el estudio del verso 22. Lo hemos puesto como título a este estudio de hoy: compasión. Bien, leemos Mateo 9 en el nombre de Jesús. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla, y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley pensaron: lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó: ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado poder a los hombres. Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraban los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa, y muchos de los que cobraban los impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo se encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque los cueros se revientan y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos, para que así se conserven las dos cosas. Mientras Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos llegó y se arrodilló ante él y le dijo:
mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Jesús se levantó y acompañado de sus discípulos se fue con él. Entonces una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con derrame de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo, ánimo, hija, por tu fe has sido sanada. Y desde aquel mismo momento quedó sana. Cuando Jesús llegó a la casa del jefe de los judíos y vio que los músicos estaban preparados ya para el entierro y que la gente lloraba a gritos, le dijo, sálganse de aquí, pues la muchacha no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir. Luego entró y tomó de la mano a la muchacha y ella se levantó. Y por toda aquella región corrió la noticia de lo que había pasado. Al salir Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritando, ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando Jesús entró a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó, ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Sí, Señor, le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo, que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió mucho, procuren que no lo sepa nadie. Pero apenas salieron, contaron por toda aquella región lo que Jesús había hecho. Mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. La gente admirada decía, nunca se ha visto en Israel una cosa igual. Pero los fariseos decían, es el propio jefe de los demonios quien le ha dado a este el poder de expulsarlos. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar, anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Amén. Bien, hemos leído el capítulo 9 de Mateo. Bien, para tener un conocimiento más amplio de lo que es la compasión, vamos a hablar de Jesús en cuanto a esto. Bien, la compasión de Jesús es evidente en los evangelios y la manifiesta en muchas ocasiones. Compasión es una palabra griega que significa tener misericordia. Misericordia es un sentimiento profundo que nace en el corazón. Es una persona compasiva, muy apreciada en la cultura judía. Cuando una persona se decía que era compasiva, allí entre el pueblo judío,
A esta persona la apreciaba mucho. Jesús practicó esta misericordia, esta compasión de una manera sin límites. En los tiempos de Jesús, en la sociedad donde Él nació, los enfermos eran marginados, apartados. Pero Jesús se acercó a ellos, les mostró su amor y su aceptación. Esto era un desafío para aquella sociedad en esos tiempos. Vamos a ver ciertos ejemplos que nos dejó aquí Jesús en los evangelios de compasión. Por ejemplo, cuando Él sanó a un leproso. En Marcos 1, capítulo 1, verso 40 al 42, la Biblia dice que teniendo misericordia, Jesús extendió su mano y lo tocó. Un leproso era considerado una persona inmunda. No podía ser tocado. Sin embargo, Jesús lo toca. Jesús rompe esta barrera social y religiosa. Otro ejemplo es la multiplicación de los panes y los peces. Él tuvo compasión de la juventud, de la multitud, perdón. Él sanó muchos enfermos. Pero Jesús va más allá, porque Él no solamente actúa para sanar las enfermedades físicas, sino que Él también da alimento para aquellas personas que lo siguen. Otro ejemplo de misericordia, de compasión, es la que Él tuvo con el jefe de la sinagoga. Esta lectura está en Mateo 9:18, donde Él tiene compasión de Jairo cuando se le acerca y le dice que su hija ha muerto, pero que si Él pone la mano sobre la niña volverá a la vida. Jesús lo acompañó y resucitó a la hija de Jairo. Entonces, Él aquí demostró su compasión hacia el sufrimiento de ese padre y de esa madre, resucitando a su hija. La compasión, sigamos hablando de lo que es este sentimiento de la compasión, es esencial, es la esencia de Dios mismo. En el Antiguo Testamento también se habla de la compasión de Dios. Esa es su naturaleza, ser compasivo, ser misericordioso. Dios tiene misericordia de los oprimidos, de los necesitados, los atiende, los valora. La compasión hoy nos hace un llamado a nosotros a imitar a Jesús. Jesús es el mejor ejemplo de ser compasivos, de ser misericordiosos con aquellos que sufren. En el mundo actual, las personas son indiferentes al sufrimiento. Hoy Jesús nos desafía a ser distintos, a ser compasivos, a dar amor y esperanza. Bueno, como ya explicamos lo que es la compasión de Jesús, ahora sí vamos a explicar
el verso 22. En el verso 22 habla de una mujer que padecía de flujo de sangre. Esta enfermedad la azotó a ella por 12 años. Pero sucede de que ella piensa que si ella toca el borde del manto de Jesús, ella va a ser sana. Y ella sí lo hace. Jesús se da cuenta y él se vuelve hacia la mujer. Él la mira y él le habla, él interactúa con ella y le dice: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella misma hora. Esta mujer fue restaurada, fue sana del flujo de sangre. Cuando una mujer tenía flujo de sangre, tenía su menstruación, era considerada impura. Esto está en Levítico 15, versos 25 al 27. Ahora imagínense ustedes, esta mujer que por 12 años padeció este flujo de sangre. Esta mujer era rechazada. Esta era una enfermedad física que la aislaba de las personas. Sin embargo, Jesús la mira, le presta atención y le muestra su compasión. Él está dispuesto a hablar con ella, con esta mujer que es una marginada, y le dice: ten ánimo. Le dice hija, la reconoce como de su familia. Él crea ese vínculo personal de afecto y le dice: tu fe te ha salvado. Bueno, fíjense que él destaca aquí la importancia de la fe. Ella había creído que si tan solo tocaba el borde de su manto, sería sana. Ella activa su fe y es sanada. La fe de esta mujer no solamente es física, sino que ella ha sido restaurada de una manera integral, de una manera espiritual. Fue sana inmediatamente. Su vida cambió por completo. Jesús no solamente sanó enfermos, sino que Él logra integrarlos a la sociedad. Cuando nosotros tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe tiene poder para cambiar vida. Vamos a poner un ejemplo de personas que son aisladas en el mundo actual, en nuestra época. Por ejemplo, las personas con problemas mentales o problemas emocionales son rechazadas por la sociedad. La historia de esta mujer nos recuerda que Dios nos ve y se preocupa por aquellos que Él se preocupa por aquellos que son rechazados, pero la fe en Él, la fe en Dios, puede traer sanidad
y restauración. Bueno, en conclusión a este verso, se nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es compasivo, que la fe es importante y que Dios está dispuesto a ayudar a todos los que se acercan a Él. ¿Qué me dices tú o qué me dicen ustedes? ¿Cuándo se van a acercar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo nos vamos a acercar definitivamente a Dios para ser sanados? No solamente de nuestro cuerpo físico, sino espiritual, y vamos a ser reintegrados a la sociedad, vamos a ser de la familia, porque Él nos llama hijos, hijas. Él nos llama en la palabra que somos sus amigos. Él quiere tener una relación personal con todos. Él no aparta a nadie, Él no hace acepción de personas. Él es un Dios compasivo. Bueno, amigos, queridos oyentes, espero que este mensaje les haya llegado a su corazón y aprendamos por medio de esta palabra a ser compasivos, a ser misericordiosos con el prójimo. Que Dios me los bendiga.